Bien, buenas noches. El tema de esta noche es variables aleatorias y este tema es un tema corto. Solo nos vamos a enfocar en este tema en una sesión. Cuando ustedes miren que el tema solo es de una sesión, significa que pues viene poco de ese tema en el examen y en la tarea. Y cuando los temas sean de varias sesiones, como lo que fue probabilidad, significa que de ese tema vienen varias preguntas en el examen. Ok, analicemos este tema de hoy, lo que es variable aleatoria. Démosle una definición. Dice, dado un experimento aleatorio, definimos una variable aleatoria como una función definida sobre el espacio muestral que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Bien, básicamente lo que tenemos acá es que partimos de un experimento aleatorio y a todos los posibles resultados, que es lo que conforma el espacio muestral, le asociamos un valor real que va a ser una probabilidad. Tenemos que las variables aleatorias se clasifican en dos tipos, las discretas y las continuas. La que nos vamos a enfocar hoy es en variable aleatoria discreta. De estas hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, la binomial, la Bernoulli, y variables aleatorias continuas, que es lo que vamos a hablar el miércoles, como es la gama o la distribución normal. Eh, Veamos cómo separarlas. ¿A qué se refiere con eso de discreta y continua? Para que a ustedes se les haga más fácil entender cuál es la diferencia, véanlo de la siguiente manera. Cuando es discreta es que usted lo puede contar con los dedos, lo puede numerar como si contara con los dedos. Y no tiene sentido que hable con decimales, mientras que en una continua sí tiene sentido que usted hable con varios decimales. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, cuando usted habla del número de hijos, usted dice esa persona tiene 3 hijos, tiene 2 hijos, tiene un hijo, tiene 5 hijos, tiene 0 hijos. Usted habla con números enteros. Mientras que si usted habla, por ejemplo, de litros de leche que compró en el supermercado, usted puede decir, compré 1.15 litros de leche o 2.247 litros de leche. Y si en ese contexto sí tiene sentido hablar de esos decimales. Entonces, en resumidas, discreta es cuando lo puede numerar, solo tiene sentido números enteros. Continua es cuando usted no tiene sentido que lo cuente con los dedos, o mejor dicho, es más común que se utilicen números decimales, como en el caso de litros de leche, que usted puede decir 1.15, 6.187 o 2.2242 litros de leche, y siempre tiene sentido hablar en esas cantidades. Bien, vamos a ver ejemplos de variable aleatoria. Por ejemplo, usted lanza el dado. Cada una de las 6 caras del dado tiene su propia probabilidad y pues usted los separa como las posibles opciones y cada una con su probabilidad. Acá tenemos otro que es de lanzar una moneda. Y también pues nos habla de que tenemos que colocarle la probabilidad a cada uno de ellos. En este ejemplo de lanzar el dado, lo vemos acá fácilmente, las 6 caras, que salga 1, que salga 2, que salga 3, que salga 4, que salga 5, que salga 6. Y pues estas serían todas las posibles opciones. Luego nos preguntamos cuál es la probabilidad que tiene cada una de estas caras de salir. Este escenario es la probabilidad de que salga el número 1 al lanzar el dado. Esa es una de las 6 posibles opciones. Entonces la probabilidad es 1
dividido entre 6. De esta manera, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2? Pues 2 es una de las 6 posibles opciones. La probabilidad de que salga 2 es 1 sobre 6, igual que obtener 3, de obtener 4, 5 y 6. Todas tienen la misma probabilidad, que es un sexto. De manera que se construye una tabla de distribución de variable aleatoria, como esta, donde usted tiene X, que son los posibles escenarios, y f de x, que son las probabilidades de cada uno de esos posibles escenarios. La idea de esto es que muestre usted todas las posibles opciones y todas las probabilidades de cada una de esas opciones. Como son todas las posibles opciones, si usted suma todas esas probabilidades, le tiene que pues quedar uno para completar el espacio muestral en general. En base a eso, se hace el siguiente ejercicio. Imagínense que ustedes van a un juego en una feria o en un casino y las posibles opciones después de completar el juego son las siguientes. Que usted pierda 2 lempiras, que pierda 1 lempira, que quede tal como entró, ni pierda ni gane, que gane 1 lempira, que gane 2 lempiras o que gane 3 lempiras. Imaginémonos que es como, por ejemplo, el juego de la ruleta. Estas son todas las posibles opciones. Que pierda, que empate, o bueno, que empate no sería, mejor dicho, que ni gane ni pierda, o que gane 1, 2 o 3 lempiras. La probabilidad de que pierda 2 lempiras es de 0.08, que solo pierda 1 lempira es 0.21, que ni pierda ni gane es de 0.1, de que gane 1 lempira es una probabilidad desconocida, que gane 2 es de 2 lempiras, la probabilidad es 0.23, y de que gane 3 lempiras, la probabilidad es de 0.04. Como estas son todas las posibles opciones, para que se cumpla la distribución, la suma de todas estas tiene que dar 1. Entonces, tenemos que ver cuánto es el valor de K, tal que la suma de todos estos nos quede 1. Eso sería sumar 0.08 más 0.21, tal como tenemos acá abajo, más 0.10, más K, más 0.23, más 0.04. Si usted lo suma, le tiene que quedar igual a 1. Entonces, veamos cuánto debe valer K. Primero hagamos la suma de los otros valores que están acá. De suma en casa, ¿cuánto es? 0.08 más 0.21 más 0.10 más 0.23 más 0.04. ¿Cuánto queda? 0.66. Muy bien, aquí lo tenemos también, ¿verdad? 0.66. Quiere decir que K más 0.66 debe sumar 1. Entonces, ¿cuánto debe valer K? Para que al sumarlo con 0.66 nos quede 1. Este que está sumando lo pasamos a restar. 1 menos 0.66. Nos queda que K debe valer 0.34. Y esa es la probabilidad de que en este juego ganar un lempira. Tenemos otro ejemplo que dice lo siguiente. Tenemos la variable aleatoria y, que puede obtener estos posibles escenarios, que y sea 0. Bueno, y es el número de personas por día que solicitan un tratamiento innecesario en el servicio de urgencias de un pequeño hospital. Puede ser que al día usted tenga 0 personas que soliciten ese tratamiento innecesario, 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas o 5 personas. Más de 5 no tiene.
Y le dan las probabilidades. La probabilidad de que lleguen 0 personas es 0.01. Que llegue una es de 0.1. Que lleguen 2 es de 0.3. Que lleguen 3 es de 0.4. Que lleguen 4 personas es de 0.1. Y que lleguen 5 personas es una probabilidad desconocida. ¿Cuánto debe valer C para que la suma de todas estas probabilidades nos dé 1? Pues hacemos lo mismo que hicimos ahí arriba, ¿verdad? Sumemos cuánto es 0.01 más 0.1 más 0.3 más 0.4 más 0.1. ¿Cuánto queda esa suma? 0.91. Ok, entonces si queda 0.91, ¿cuánto debe valer C para que la suma de 0.91 más C me dé igual a 1? .09. Muy bien, perfecto, 0.09. Eso lo tenemos acá. Y este suma todas esas probabilidades. Le queda C más 0.91. Entonces C tiene que ser 0.09 como dijeron ahí. Excelente. Ahora hagamos el segundo inciso, que dice, calcule la probabilidad de que Y sea menor o igual que 3. Entonces primero voy a ir pasando por estas opciones de Y usted me dice si es menor o igual que 3. ¿Es 0 menor o igual que 3? ¿Sí o no? Repito, ¿es 0 menor o igual? Menor. Sí, ¿verdad? ¿Es 1 menor o igual que 3? ¿Sí o no? También. ¿Es 2 menor o igual que 3? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿es 3 menor o igual a 3? Igual. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Es 4 menor o igual que 3? Es mayor. Entonces no, ¿verdad? ¿Es 5 menor o igual que 3? ¿Sí o no? Es mayor. Es mayor, ¿verdad? Entonces los que cumplen son estos, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces para calcular esta probabilidad, sumamos estas probabilidades. Sumen 0.01 más 0.1 más 0.3 más 0.4. Hasta acá. ¿Cuánto queda? 0.01 más 0.1 más 0.3 más 0.4. 0.81. Ok, sí. Veamos a ver. Probabilidad de que y sea 0, más la que y sea 1, más de que y sea 2, más que y sea 3. Es estas que mencionamos. Y como dijo la compañera, es 0.81. Perfecto. Ahora hagamos el último inciso. Calcule la probabilidad de que y sea mayor que 2. Es decir, que el número de personas que en un día soliciten un tratamiento innecesario en el servicio de urgencias sea estrictamente mayor a 2. Hacemos lo mismo. 0 cumple que es 0 mayor que 2, ¿sí o no? No. No. ¿Es 1 mayor que 2, sí o no? No. ¿Es 2 mayor que 2? Miren que no hay igual acá. ¿Sí o no? No. No. ¿Es 3 mayor que 2, sí o no? Sí. Ok, este cuenta. ¿Es 4 mayor que 2, sí o no? Igual. Sí. Sí. Mayor. ¿Y es 5 mayor que 2, sí o no? Mayor también. Sí, ¿verdad? Entonces las que cumplen sería 0.4 más 0.1 más C, que habíamos dicho, que es 0.09. Entonces, 0.4 más 0.1
más 0.09. ¿Cuánto queda eso? 0.59. Perfecto. Acá lo tenemos, es 0.59. Bien, entonces esa sería la probabilidad de que lleguen más de 2 personas en un día a solicitar un tratamiento innecesario. Veamos que también con las variables aleatorias discretas vamos a poder calcular lo que es la media, la varianza y la desviación estándar. Esta era una medida de tendencia central y estas dos una medida de dispersión. Las fórmulas están dadas de la siguiente manera. La media o valor esperado, que se le conoce también como la esperanza matemática de la variable aleatoria X, es, ¿qué les había dicho que significa este símbolo? Que es como una M Sumatoria. acostada. Sumatoria. Muy bien, excelente respuesta. Entonces vamos a sumar esto, X multiplicada con la F. Posible valor con su probabilidad. Para la varianza, tenemos esta fórmula de acá, que se puede expresar como la varianza de X, y es la sumatoria de el posible valor menos la media, o menos la esperanza, menos el valor esperado, al cuadrado, multiplicado por su probabilidad, o también se puede escribir de esta forma, pero esta no la vamos a utilizar. Y pues la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Hagamos primero el ejemplo de los dados, que aquí está resuelto hecho a mano. Nosotros lo vamos a hacer en Excel. Bueno, ya eso fue la parte del PDF, ahora pasemos a la parte del Excel. Acá les traigo 3 ejemplos. El primero es de completar una tabla de distribución de variables aleatorias. El segundo es de calcular la media de varianza y desviación estándar de un ejercicio, y el tercero también. Comencemos con este. Dice lo siguiente. Se registraron las puntuaciones de varios estudiantes de educación media en un control de lectura del libro Blanca Olmedo de la señora Lucila Gamero de Medina. Se sacó una muestra de 20 estudiantes, de los cuales se tienen las siguientes puntuaciones del 1 al 10. Tenemos que hubo un estudiante que sacó un puntaje de 1. No hubo ningún estudiante que sacara una nota de 2. Hubo 0 estudiantes que sacaron 2. Un estudiante, un muchacho, sacó 3 puntos en el control de lectura. 2 jóvenes sacaron 4 puntos. Una muchacha sacó 5 puntos. 3 jóvenes sacaron 6 puntos. 5 jóvenes sacaron 7 puntos. 3 jóvenes sacaron 8. 2 muchachos sacaron 9 y 2 muchachos sacaron 10. Si vemos esta misma información en este histograma, podemos apreciar lo que se miraba acá, cuántos estudiantes sacaron cada puntaje. Y quiero que me digan ustedes a dónde ven la mayor concentración de estudiantes. ¿A Hay dónde unos está? estudiantes que sacaron 7. Sí, 7 es la nota que tiene mayor número de estudiantes, ¿verdad? Y también podemos ver que en general, entre 6 y 8 es a donde hay mayor volumen de estudiantes. La mayor cantidad de estudiantes se encuentran por ahí. Bien, entonces calculemos esa tabla de distribución de la variable aleatoria. Tenemos que este tipo de tablas solo van a tener 2 columnas. Los posibles valores y sus probabilidades, que las representamos con la variable aleatoria y la función de la variable. Entonces, posibles valores con su probabilidad. ¿Cuáles son los posibles valores para las notas de estos estudiantes? ¿Cuáles son las posibles notas que pueden sacar un estudiante? 10.
Y es verdad, sería que saque 1, que saque 2 puntos, que saque 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 puntos. Ahora vamos a ver las probabilidades. Se dice que son 20 estudiantes, ¿verdad? Si yo agarro un examen al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea un examen con un puntaje de 1 punto? ¿Cuántos de las 20 pruebas cumplen esa condición de tener 1 punto por nota? Una Una. Uno. ¿Una de cuánto? de 10, 20. De 20. de 20, Ok. perdón. Una de 20. Ok. ¿Y cuál es la probabilidad de que si yo agarro una de esas pruebas sea de un estudiante que sacó 2 puntos? 2 puntos. ¿Cuántos? O sea, si yo agarro las pruebas, Cero. cero, ¿verdad? Cero. Porque aquí ningún estudiante sacó 2 puntos. ¿Y cuál sería la probabilidad de que si yo agarro una prueba al azar sea de alguien que sacó 3 puntos? 1. ¿Uno de cuánto? De 20. De 20, ok. ¿Y cuál es la probabilidad de que si yo agarro una prueba al azar sea de alguien que sacó 4 puntos? 2 de 20. Muy bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que agarre una prueba de alguien que sacó 5 puntos? 1 de 20. 1 de 20. ¿Sí? Y la que agarre la prueba de alguien que sacó 6 puntos. 3 de 20. Muy bien. Y la prueba de alguien que sacó 7 puntos. 5 de 20. Muy bien. La probabilidad de que alguien sacó 8 puntos. 3 de 20. Ujú. Que alguien sacara, o sea, que alguien sacara 9 y 10 puntos. 2 de 20 y 2 de 20 de 10 también. Muy bien. Ok, entonces ahí tenemos todas las posibles opciones. Si yo sumo todas estas probabilidades, ¿cuánto me tiene que quedar la suma? 1. Bueno, muy bien, veámoslo acá. La Se función escucha bien suma. bajo el volumen, licenciado. Ok, pero bajo o entrecortado. Bajo. Bajo. Ok, voy a intentar hablar más pegado a la computadora entonces. Bien, la suma tiene que quedarnos 1. En efecto, nos quedó 1. Y aquí tenemos ya la tabla de la variable aleatoria. Para la tarea, en el ejercicio 6, nos pide eso, que creemos una tabla para la variable aleatoria z. Entonces, usted va a hacer una tabla similar a esta, donde coloca todas las posibles opciones y sus probabilidades. Y solamente con hacer la tabla, termina el ejercicio 6. Ahora pasemos al siguiente. En este nos pide que calculemos la media, la varianza y la desviación estándar de esta variable aleatoria. Acá la que tenemos, lo que está en naranja, es de lanzar un dado
que usted tiene las 6 posibles opciones con sus probabilidades. Entonces, veamos, calculemos primero la media. La media es la sumatoria de X por F. Entonces, vamos a llenar esta columna que dice X por F. Primero multiplicamos 1 por 0.1667 y nos queda pues 0.1667. Luego multiplicamos 2 por 0.1667 y nos queda 0.3333. Multiplicamos 3 por 0.1667, nos queda 0.5. 4 por 0.1667, nos queda 0.667. Y así continuamos hasta el final. ¿Qué es la media? Es la sumatoria de esta columna. Entonces acá en la media coloco sumatoria de esta columna. Y me queda 3.50. Esta es la media para este ejercicio. Y ahora calculemos la varianza. La varianza es la sumatoria de esto. X menos la media al cuadrado multiplicado por F, que sería esta columna de acá. Para que sea más fácil, primero completemos esta columna, que es X menos la media al cuadrado. Veamos. Sería X1 menos la media. ¿Cuánto es la media? 3.50. Muy bien. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ponga 1 menos 3.50. Haga primero esa resta. Y después elévelo al cuadrado. ¿Cuánto le queda? 5. 5 cerrados le queda. 6.25. Sí, sí, ahí sí me cuadra. Veamos. Sí, queda 6.25 como dijo la compañera. Hagamos el siguiente para reforzar. El siguiente sería 2 menos la media. Denle igual y luego lo eleva al cuadrado. 2.25. ¿Ok? Y la siguiente sería 3 menos la media al cuadrado. 0.25. Ok, y así hacemos las demás. Va a quedar 0.25, 2.25 y 6.25. Ahora para esta columna vamos a multiplicar este valor al cuadrado por F. Entonces acá sería este valor, 6.25, multiplicado por F, que es un sexto. Y nos queda 1.0417. Repite lo mismo con las otras. Este por este, este por este, este por este, este por este y 6.25 por un sexto. Le queda este de acá. Ok, entonces la varianza va a ser la sumatoria de esa columna de acá, la columna del final. Ahí nos queda la varianza. Y para la desviación estándar, pues vamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza.
que nos queda 1.71. Verifíquenlo ahí en casa. Les voy a colocar aquí más decimales. Saque la raíz cuadrada de este valor. ¿Cuánto les queda? $1.7078. Sí, aquí le vamos a colocar más decimales. En efecto, 1.7078 o redondeado 1.71, ¿verdad? Dejar así. Ok, esto es lo que tienen ustedes acá en el PDF. Eso es lo que he hecho a mano. Pueden verificar los valores. La media es 3.5. La varianza es 2.92. Y pues la desviación estándar es 1.71. Estas nos sirven igual que como usábamos en el primer parcial. La media como una medida de tendencia central que nos habla del valor esperado y esta para medir cuán dispersos están los datos de esa media. En este caso, el valor esperado nos ayuda a nosotros a entender cuál sería el resultado esperar o el resultado medio, dadas las probabilidades de cada uno de los posibles eventos. Por ejemplo, en este que hablábamos del número de personas que solicitan un tratamiento innecesario, pues nos daría un promedio de cuántas personas se esperan por día que lleguen a urgencias a pedir un tratamiento innecesario. Acá que hablábamos de un juego, también pudiéramos ver cuál es el valor esperado de ganancia o de pérdida al jugar con este juego de azar, con esta ruleta. Y pues la idea es de que si el valor esperado es positivo, significa que usted al jugar puede esperar tener alguna especie de ganancia. Si el valor esperado es negativo, significa que usted al jugar lleva las de perder y va a recibir menos dinero, bueno, va a quedar con menos dinero del que tenía antes de jugar. Esto, por ejemplo, lo puede utilizar en juegos de azar, en casinos. Usted va a ver que los juegos están manipulados de manera que realmente la esperanza va a ser un valor negativo. La gente pierde más de lo que gana, o en juegos como la lotería, la diaria, Pega 3, Pega 2, que venden ahí en cualquier pulpería. Si usted mira realmente cuál es la esperanza de ganarse el millón de lempiras o de ganar dinero en general, va a ver que la gente pues realmente recibe menos de lo que invierte en promedio, y que si bien es cierto hay unos casos pequeños a donde hay gente que sí se gana la lotería y gana más de lo que invirtió. Cuando usted mira todo el grupo en general, se va a dar cuenta que son más los que pierden que los que ganan. Con eso va a poder usted desarrollar el ejercicio 7 de la tarea, a donde le piden que complete esta tabla, que calcule la media y que calcule la varianza. ¿Cómo lo va a hacer? Pues para eso les dejo ya programados el ejemplo 3, similar como cuando vimos varianza en el primer parcial. Usted modifica lo que está en naranja y lo que está en verde se modifica automáticamente. Por ejemplo, acá puedo modificar estos y si quieren puedo rehacer este mismo ejercicio. Miren, pongo que las X valgan 1, 2,
3, 4, 5, 6. Esta la borro. Esta también. Estas probabilidades las borro. Y acá la probabilidad es 1/6 para todos. Se cumple que la suma de las probabilidades es 1. Y pues ya automáticamente lo que está en verde, el solo se calcula. Y me queda igual, mire, 350, 292, 171. 350, 292, 171. Y yo pues puedo modificar estos valores de acá. Automáticamente se calcula cada vez que yo lo modifico. Si quiero agregar más, pues agrego más. Solo que las probabilidades pues tienen que tener sentido. Yo lo modifico como el ejercicio. Uy, aquí me pasé. Yo lo modifico y él automáticamente solo se calcula. Pueden utilizarlo para hacer, por ejemplo, el ejercicio 7 de la tarea. Y también, pues, en el examen le aparece un ejercicio de este tipo. Puede utilizar esta plantilla. Ya quedó calculada, programada. Bien, por mi parte eso es todo. Recuerden que este tema es un tema que no tiene mucho peso en el examen, pero que igual viene. Siempre léanlo, lean la parte teórica, ¿verdad? Eso puede ser que le venga alguna pregunta en el examen. No sé si tienen alguna pregunta ustedes para mí o comentario que me quieran hacer. Tienen el micrófono. Si no, de mi parte es todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, la tarea la vamos a discutir a finalizar. Está. Sí. Sí, Es que yo sigo clavado en el ejercicio 3, licenciado, no paso de ahí. tenemos un día de repaso. Ahí podemos platicarla. ¿Cuál ejercicio 3? Este. Ok. Para que se les haga más fácil, primero... Tengo una consulta, licenciado, antes Ajá. de que siga explicando, perdón. Sí, dígame. Ese de complemento, nosotros solo simplemente lo vamos a hacer la división, en este caso que sería la sumatoria de B complemento, que sería 62 entre 104, o aplicamos con la fórmula para sacar B complemento, que es la sumatoria de la probabilidad B. Ok. Sí. Yo estuve mensajeando con usted sobre este problema el fin de semana, ¿verdad? ¿O fue con otra persona? No, eso conmigo. Ok. Sí, entonces como le decía, usted tiene los totales, que era total de columnas, total de filas, y al final le quedaba 104, ¿verdad? Que es el gran total. Sí, el gran total. Sí, entonces usted lo puede trabajar este ejercicio, igual que trabajaría este. No ocupa utilizar la fórmula, pero en caso que la quiera utilizar, pues puede utilizarla también. Creo que lo que les confunde a ustedes es ver estos complementos. Yo por eso les escribí a las personas que me preguntaron que lo vean como un ejemplo con palabras. Por ejemplo, que el evento A fuera ser hombre, entonces el complemento de A sería que fueran mujeres, de manera que los que no son hombres, pues entonces son mujeres. Y que el evento B fuera algo así como ser zurdo. Entonces el complemento de B son los que no son zurdos, es decir, los que escriben con la mano derecha, los diestros. Zurdos y diestros, hombres y mujeres. O otro tipo de cosas que sean así de dos posibles respuestas, como los del evento,
Evento B es ganar la carrera. Si B es ganar la carrera, ¿cuál sería B complemento? Perderla. Perderla, ¿verdad? Y si A son las personas que están tienen gripe, los que están enfermos con gripe, ¿qué serían los A complemento? Los que no están enfermos, están Sí, los sanos. que están sanos, ¿verdad? Que no tienen gripe. Si quieren, véanlo así mejor. Entonces acá sería, si usamos ganar y perder la carrera, la probabilidad de B complemento sería ¿cuál es la probabilidad de que alguien pierda la carrera? O que se utiliza zurdos y diestros, la probabilidad de que alguien sea diestro. Quizás así se les haga más fácil y no les confunda esos complementos. No, ok, listo. Gracias. Bien, Licenciado, yo tengo una pregunta. sí, dígame. Digamos, por ejemplo, donde dice y, ¿verdad que se aplica, digamos, donde estuvimos hablando aquel día sobre la unión, sobre la Intersección, ¿verdad? intersección y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, en ese caso es intersección. Al igual manera donde dice dado. Ajá, aquí cuando dice dado es la probabilidad condicional, ¿verdad? Que sería... no tengo abierto el PDF, pero ¿se acuerdan que era probabilidad de A dado que B es la probabilidad de la intersección dividida entre la probabilidad del evento que ya pasó? No tengo la fórmula aquí ahorita, el PDF abierto, pero ustedes sí ya la hemos visto, ya la hemos trabajado, esa es la que van a utilizar. Probabilidades condicionales. Bien, si quieren, trabajenlo y si tienen dudas, me escriben en el transcurso de la semana y yo con gusto les atiendo por Telegram o por correo. Listo, Liz, muchas gracias. Feliz noche. La orden, feliz noche. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.